continuación la segunda mesa. Ya tenemos aquí al doctor Juan Martínez y que lo va a moderar. Así que todo para ti. Buenos días, ¿se me oye bien? Sí, pues, muchas gracias por la invitación a este que considero mi hospital, es mi casa, iba a decir en todos los sentidos, en casi todos los sentidos lo es. Yo me formé aquí hace unos cuantos años y luego he vuelto muchas veces, es decir, que también me he ido muchas veces, es decir, que bueno, es la vida, ¿no? Estoy muy orgulloso de ser del clínico y de volver, como digo, tantas veces como me invitan o como puedo. Y en este caso la invitación es de María Sainz, a la que conozco también hace muchísimos años. Es una gran amiga, una gran profesional, y a través de Fundades tengo que decir que contribuye permanentemente a prestigiar a este hospital que ya tiene de por sí un prestigio inmenso. Así que creo que la alianza Fundades Clínico es algo mucho más que incidental, es algo muy estratégico y además es algo ya duradero y necesario. Me toca presentar esta mesa, como si me dejáis hablar, pues igual no cumplimos el horario, haré todo muy rápido, es decir, contaré lo que quiero contar y presentaré a los dos ponentes muy brevemente, todo seguido, para ya no hablar más, ¿no? Bueno, en primer lugar, desde mi perspectiva como facultativo y como paciente, mencionar dos ejemplos que a lo mejor ilustran un poco este problema desde ángulos distintos, ¿no? Dos ejemplos de mi vida cotidiana, uno como médico y otro como familiar de paciente. El caso como médico me sucedió en otro hospital grande de Madrid, hace muchos años. Yo hacía un audit de historias clínicas por un tema de calidad y me encontré la historia clínica quizá más pavorosa, sobrecogedora que yo haya tenido entre las manos, de un paciente con gota, al cual le prescriben colchicina. Algo, por otra parte, bastante banal y común en la medicina de atención primaria. El paciente comprendió la medicación, al parecer, al revés, o sea, en vez de 2 comprimidos cada 8 horas o algo por el estilo, que es una cosa que creo recordar, entendió 8 comprimidos cada 2 horas. Entró en asistolia y, a pesar de los esfuerzos de ese gran hospital por reanimarlo varias veces, fue resucitado, finalmente falleció. Es la historia más terrible que yo he tenido entre las manos, entre otras cosas porque el quiz de la cuestión es que el paciente era sordo y entendió bastante mal todo lo que le contaban por un problema físico. Adherencia la asociamos generalmente a incumplimiento, pero yo quería introducir este matiz también un poco periférico del asunto, que es el no incumplimiento, sino a veces el cumplimiento extravagante. Y el cumplimiento extravagante se debe a muchas causas posibles, entre otras problemas de salud mental, problemas físicos, sordera, en este caso, problemas sociales, etc. El segundo ejemplo es un ejemplo ya más bien como paciente, en este caso como familiar de un paciente, que es una persona de las más inteligentes que yo he conocido, por cierto, a lo largo de mi vida. Y este paciente notó que cuando tomaba Fanta se mareaba. Es un paciente crónico, un paciente hipertenso. Entonces, claro, yo siempre he pensado que los pacientes siempre tienen la razón y siempre dicen la verdad. Es decir, que incluso cuando mienten, también se les nota. O sea, el fumador que dice que miente y tiene unas manchas de nicotina tremendas, ¿no?, en los dientes, ¿no? O sea, los pacientes siempre tienen la razón. Entonces, yo siempre me creo lo que dice el paciente para empezar. Luego ya veremos. Entonces, asumiendo que podía ser verdad, y yo no lo había oído en mi vida, que un paciente tomando Fanta se mareaba y le bajaba la tensión, me miré lo que tiene la Fanta. La Fanta tiene un extracto de pomelo, porque el pomelo es muy barato. El pomelo es tremendamente barato comparado con la naranja. Y claro, ¿qué tomaba este paciente? Pues tomaba adalatoros, tomaba nifedipino. Y entonces tenía razón. O sea, cuando tomaba Fanta le bajaba la tensión. Claro, el paciente optó por dejar la pastilla en lugar de la Fanta. Porque claro, el nexo lógico no lo tenía. Lo aporté yo. Entonces, claro, le cambiamos la medicación y además le advertimos contra el pomelo y todas estas cosas.
No quería decir nada más, solamente introducir estos dos elementos, un poco de variación sobre lo que el grueso del problema. El grueso del problema es el incumplimiento del crónico. Pero hay otras cosas periféricas que quería yo incorporar. Y solamente presentar, naturalmente, a Alejandro Santiago Pérez, del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos, que es un servicio que lleva funcionando en su lugar actual desde 1999 y que es uno de los pies del hospital porque aporta calidad, efectividad y seguridad. Y me consta, porque lo he usado en la vertiente que le toca al clínico, que es el programa de unidosis, que yo no sé si es perfecto, pero se le parece mucho a la perfección. Así que él es el que va a hablar en primer lugar. Y para no hablar más ya, luego hablará inmediatamente María Dolores Murillo, que es vicepresidenta de SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia de Atención Comunitaria, que se fundó en 2000, pero que es un grupo que ya venía trabajando con anterioridad y que había sido y es clave en el documento de bases metodológicas para el seguimiento farmacoterapéutico, que es un documento clave en la continuidad asistencial en España. El consenso sobre atención farmacéutica, por ejemplo, también trabajó. Y por lo tanto es una personalidad de relieve que nos va a enseñar muchas cosas en esta agradecer a los organizadores, en especial a la doctora Saiz, por contar con el servicio de farmacia y dado el caso conmigo, pues para poder entender un poco más lo que es la adherencia. Como yo soy farmacéutico, pues me centraré más en la adherencia farmacológica. Os he de decir que yo efectivamente también hubiese dejado la pastilla de la hipertensión y hubiese seguido con la Fanta, que si la Fanta me baja la tensión, ¿para qué tomar medicación, ¿no? Pero, si por favor me puede pasar la diapositiva, muchas gracias. Vale, voy a redundar un poco en algo que ya se ha comentado, ¿no? El por qué la polimedicación supone o puede llegar a un problema de adherencia. Vamos a ver algo más, ahondar sobre el concepto de forma ligera, qué tipos existen y cómo podemos conocerla, porque creo que la adherencia es uno de estos conceptos en la que la manera de acercarnos a ella nos define mucho sobre qué es lo que nos vamos a encontrar. Si por favor me puede volver a pasar, gracias. Vale, en esta diapositiva vemos algo que a priori ya sabemos y de lo que ya hemos hablado, ¿no? Cuanto más anciana es la población, mayor número de patologías crónicas acumula, ¿no? Eso es tanto así que a partir de los 65 años, pues vemos que entre 2 y 3, también dependiendo del sexo, enfermedades crónicas van a tener nuestros pacientes. Si puede volver a pasar. Sumado también a que la población en nuestra comunidad, pero también en el resto de nuestro entorno, pues vamos a encontrar que se trata cada vez de población más anciana, va a ser mayor el número de personas que potencialmente van a tener problemas con su tratamiento, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos tratamientos? Los tenemos a la derecha de la pantalla. Tratamientos que van a necesitar fármacos para su tratamiento, ¿no? Hipertensión, artropatías, dislipemia, diabetes, depresión. Pasa, por favor. Vale, esto es hasta tal punto que efectivamente el número de medicamentos, y no solamente el número de medicamentos, sino también el número de tomas, porque no solamente es cuántos medicamentos tiene prescritos un paciente, sino además hay que ver la complejidad del régimen posológico que van a tener estos pacientes, ¿no? Y aquí vemos que efectivamente cuanto mayor es un paciente tiene más medicación, pero además tiene mayor número de tomas diarias, que es uno de los criterios de complejidad del tratamiento. Así pues, mayores de 65 años, alrededor del 20% de los pacientes van a tener incluso 5 o más medicamentos prescritos. ¿Y qué problema hay en tener mucha medicación prescrita? En principio no debería haber ninguna, ¿no? Los pacientes necesitan estos tratamientos, a los pacientes se les prescribe estos tratamientos. Entendemos polimedicación, polifarmacia, cuando uno tiene 5 más. También a veces nos referimos a este término
cuando aludimos al uso inapropiado de los medicamentos o cuando estos no están dirigidos por diagnóstico, ¿no? Pero vamos a centrarnos en principio en la parte buena que tiene, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos tantos medicamentos prescritos? Que la suma del beneficio individual de cada medicamento no se corresponde con el beneficio global que deberían obtener nuestros pacientes. Es decir, encontramos una brecha entre la eficacia de estos tratamientos, la eficacia que se les supone, con la eficiencia, ¿no? El beneficio que van a tener finalmente los pacientes, ¿no? Si pasa, por favor. ¿No? ¿Por qué va a haber esta brecha o esta diferencia? Pues cuando uno tiene muchos medicamentos prescritos, se hace más frecuente que uno se equivoque a la hora de tomarlos, ¿no? Ha salido ya que bueno, puede haber dificultades a la hora de la comprensión, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando uno tiene más medicación, esto es más probable. Pero además va a ser más probable que haya interacciones farmacológicas entre el propio tratamiento, entre tratamientos no prescritos por su médico y por tanto desconocidos, entre alimentos, entre productos de herbolario, que también están accesibles a la población general. La adherencia, ahí yo lo he dejado en medio, pero para mí estaría la primera entre los problemas asociados a la polimedicación y, pues por supuesto, también algo que va a crear rechazo en el paciente y miedo en su profesional sanitario, que va a ser la toxicidad, tanto acumulada, conocida de los tratamientos, como la no esperada, ¿no? Tanto es así que por cada medicamento adicional que tiene un paciente, se ha visto incluso que esta probabilidad aumenta un 10%, ¿no? Y muchas veces, ante una reacción adversa a un medicamento, su profesional sanitario va a tener que prescribir de nuevo otro medicamento, con lo cual volvemos a aumentar esa probabilidad. Si pasa, por favor. Vale. Ya ha salido este dato, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que la adherencia en los pacientes crónicos puede estar en torno al 50%, ¿no? En principio son alarmantes y aquí llegan un poco las pegas que le podemos poner a la medida de la adherencia, ¿no? Existen muchos conceptos de adherencia, existen también muchas formas de conocer o medir la adherencia, ¿no? Dependiendo del concepto y la medida que apliquemos, obtendremos una, ¿no? Esto nos lleva a que existen pocos estudios de adherencia y además, aunque se hagan en poblaciones homogéneas, la variabilidad que hay entre las cifras que tenemos llega a ser importante, ¿no? En este caso estoy hablando de la definición clásica de Hines, ¿no? La del grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación a los medicamentos que ha de tomar, ¿no? Porque hablo de la adherencia farmacológica. Esto puede ser extensible a cualquier tipo de adherencia, a cualquier tratamiento farmacológico, ¿no? Que se le haya prescrito al paciente. Hablo de adherencia, podría hablar de otra serie de términos, ¿no? Yo pues, considero que son todos ellos maneras de aproximarnos a un concepto de manera más o menos imperfecta, ¿de acuerdo? Si decimos adherencia, bueno, además todos vienen traducidos del inglés, con lo cual también tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero bueno, si decimos adherencia, en principio estamos indicando que eso necesita una participación activa del paciente y de sus cuidadores o familiares, ¿de acuerdo? El paciente necesita adherirse a las cosas que le ha comentado su médico para que mejore su salud. Podemos hablar también de concordancia y también es un término que tiene sus cosas positivas, ¿no? Porque nos va a indicar que entre el profesional sanitario y el paciente existe un acuerdo o por lo menos existe una relación, ¿no? Y también el paciente está de acuerdo en cumplir esas cosas que le han pedido. Y por último el cumplimiento, que bien es verdad que a veces lo utilizamos y yo lo estoy utilizando ahora al hablar, ¿no? de manera alternativa a adherencia, además suena relativamente bien, pero sí que es verdad que alude un poco más a esa relación paternalista que puede tener el médico con sus pacientes, ¿no? En el que no se preocupe, yo le voy a decir aquí lo que tiene que hacer usted para curarse, que es esto, ¿no? En ese sentido sí podemos hablar también de esto, ¿no? Falta un cuarto, aquí a estos tres, que sería la persistencia, ¿de acuerdo? Pero en ese término no solamente influye la adherencia, ¿de acuerdo? En la permanencia en que un paciente está
tomando una misma medicación, aparte de la adherencia, puede haber otros factores como puede ser la falta de eficacia o la aparición de efectos adversos o la progresión de la propia enfermedad, ¿no? Si pasa, por favor. Muy rapidito, para no aburrir a nadie, los marcos teóricos que explican la adherencia al tratamiento farmacológico. El primero de ellos, el modelo de creencias en salud, es un modelo que viene de los años 50, más tarde es cuando se aplica a la adherencia farmacológica y, para describirlo muy brevemente, tiene que ver con las expectativas que tiene un paciente para mejorar su salud, ¿de acuerdo? En esto pues habría una serie de objetivos tácitos que tendría el paciente para mejorarla, y el paciente pues sopesaría qué esfuerzos debe hacer para conseguir esos objetivos y los beneficios que obtendría de cada objetivo, ¿no?, que se le plantee. El de creencias sobre la medicación alude a dos partes. Primero, sobre medicamentos en general y luego sobre medicamentos concretos, ¿no? Y es lo que un paciente va a pensar sobre sus medicinas o sobre las medicinas en general, ¿de acuerdo? Aquí quiero traer el ejemplo de los padres, ¿no?, que en el caso de los niños pequeños serían los responsables de la adherencia al tratamiento, ¿no?, que deciden no vacunar a su hijo porque no quieren darle medicamentos, porque son productos químicos, ¿de acuerdo? En ese sentido el rechazo sería completo a cualquier tipo de medicación, o el padre que se informa en internet, ¿no?, de cualquier manera, iba a decir, ¿no?, o obtiene una información en el que dice, no, es que he leído que esta vacuna se asocia a tales efectos y yo, como no quiero esto para mi hijo, pues no se lo voy a poner, ¿no? Es que existen esas dos cosas. El marco de necesidades, preocupaciones, no es que aúne los dos, pero pone en contraposición, por una parte, las necesidades, que son las necesidades de salud de los pacientes. Los pacientes quieren encontrarse mejor, los pacientes quieren hacer una vida normal, pero por otra parte se le plantea una serie de preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque va a tener que modificar sus hábitos de vida para conseguir esto, va a tener que tomar una medicación, esa medicación le va a producir también unos efectos desagradables y bueno, pues contrapone uno con otro. Aquí, en general, estoy hablando siempre, porque pongo aquí tipos de adherencia, hay varias maneras de clasificarla, yo les traigo esta. Estoy hablando casi siempre de la no adherencia voluntaria, ¿no? A un tratamiento prescrito el paciente pone sus filtros y de ahí va a salir cómo va a actuar este paciente, ¿no? En este caso el paciente está poniendo unas barreras percibidas. La otra que también existe, y que existe sobre todo en pacientes ancianos o que tengan un problema para seguir su régimen terapéutico, ¿no? Puede ser para comprenderlo, puede ser para disponer del régimen, puede ser para simplemente conseguir abrir el bote de las pastillas, ¿no? Que serían una serie de barreras prácticas para poder cumplir con el régimen terapéutico que se le ha prescrito. Sí, pasa, por favor. Vale. ¿Cómo conocemos la adherencia? Que esto también nos va a hablar un poco del concepto de adherencia en sí. Vemos por una parte los métodos directos. Se basan en medir, por ejemplo, la actividad del fármaco que hemos prescrito, ¿no? Si el paciente está normotenso, suponemos que es porque toma su antihipertensivo, ¿de acuerdo? Tampoco tiene por qué ser siempre así. Problema, si el paciente está hipertenso, puede haber una confusión. Puede ser que no se lo tome o puede ser que no sea suficiente con esa medicación, ¿no? Más métodos directos. Por ejemplo, la cuantificación del fármaco en sangre del paciente o de sus metabolitos. ¿Qué problema tienen? Pues no están disponibles, primero, para todos los medicamentos y segundo, son costosos y en la práctica clínica habitual no lo hay. Sí que a lo mejor en el contexto de la investigación con medicamentos. Por lo tanto, recurrimos a los métodos indirectos. Uno muy bueno puede ser el de recogida de medicamentos en la farmacia, ¿verdad? Que ya hemos hablado de él. Aún así, pues, bueno, como
como todo, nada en esta vida es perfecto, pues todos hemos conocido a aquel paciente que después de unos años ha llegado a devolver a su farmacia, ¿no?, todos los envases que había venido recogido puntualmente mes a mes, y llega con una pila de medicamentos y resulta que no se había tomado ni una sola pastilla, y esto ya le ha hecho conocer al médico por qué ese tratamiento que le había prescrito no era eficaz. Y lo he puesto aquí, es el único que he puesto, y lo he puesto además resaltado porque yo creo que son los idóneos para la práctica clínica habitual, que son los cuestionarios. Son sencillos, son rápidos de pasar, también tienen sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Han de estar, por supuesto, validados para la población que se va a estudiar y para la patología que se va a estudiar. Hay cuestionarios para patologías agudas, para patologías crónicas, para cada una en concreto. En nuestro contexto para crónicos son habituales el de Batalla y sobre todo el de Morisky-Green y el de Heinz-Sacker. Si pasa, por favor. Bueno, he hablado mucho sobre la complejidad del tratamiento. No tiene tanto que ver que el régimen sea complejo como que el paciente sea capaz de integrarlo en su rutina, ¿no? Esto nos explica por qué a veces la adherencia en pacientes muy jóvenes es menor que en pacientes mayores polimedicados. ¿Por qué? Porque el paciente joven tiene un estilo de vida, digamos, un poco más cambiante y le cuesta más introducir. También valora más los efectos secundarios que le produce la medicación y eso puede hacer que deje de tomársela, ¿no? Siempre, ante la falta de adherencia, hay que indagar si esta es intencionada, ¿no? Ya hemos visto cómo la clasificábamos. Analizar las creencias y preocupaciones que tiene el paciente respecto a su medicación. Y bueno, no es objeto de esta charla, pero les he traído algunas intervenciones que de manera general ayudan a que los pacientes mejoren su adherencia al tratamiento. En el caso de efectos adversos, siempre reforzar el beneficio que tiene tomar la medicación frente a los efectos adversos que le pueda producir y, por supuesto, recordar que también el paciente tiene algo que decir en la selección de los efectos adversos que le va a producir. Es decir, a veces existen varios medicamentos para su patología y el paciente pues, puede probar o experimentar un poco cuál le conviene más. Si pasa, por favor. Vale. Hablar un poco de la experiencia propia para algo de autobombo, que siempre está bien. El 15 de noviembre es el día de la adherencia y pues voy a traer aquí resultados del pasado año, ¿no? El de 2014. Participaron a nivel nacional 43 hospitales, se recogieron 723 encuestas. La edad media de los pacientes fue relativamente joven porque también es verdad que los pacientes que acuden a dispensación en el servicio de farmacia hospitalaria suelen ser más jóvenes que los que pueden tener en atención primaria, ¿no? Y vemos aquí cómo la adherencia global fue del 56% con el cuestionario de Morisky-Green y casi del 80% con el test de Heinz-Sacker, ¿no? Hasta un 11% de los pacientes presentaban adherencia selectiva a alguno de sus medicamentos. Si pasa, por favor. Y aquí ya otra propia de nuestro servicio de farmacia, un estudio que se hizo de adherencia y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no?, que acudían al servicio de farmacia que se le dispensase medicación. Vemos también cifras similares que concuerdan con lo que decía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con el test de Morisky-Green la adherencia estaba en torno al 50% y del 83,7% cuando utilizábamos el test de Heinz-Sacker. Ya comentaba al principio que muchas veces las diferencias que hay entre la adherencia de una población y otra simplemente varían según el método que hayamos utilizado. El de Heinz-Sacker tiene mayor especificidad, varía a lo mejor para patologías agudas o para pacientes que tengan pocos medicamentos. En este caso, una de las conclusiones del estudio era que se debería utilizar para estos pacientes el test de Morisky-Green, ¿no? Y además, muy importante, veíamos que aquellos pacientes que eran adherentes o que mejoraban su adherencia con una intervención a lo largo del estudio tenían un aumento estadísticamente significativo en la calidad de vida, que es lo que muestra la tabla inferior, ¿no? Si pasa, por favor. Vale. Por fortuna, la adherencia está contemplada en muchos de los documentos, recomendaciones que emiten las autoridades y las distintas sociedades, ¿no? Y aquí les he traído unas cuantas, ¿no? Como puede ser la estrategia de abordaje de la cronicidad,
en el que marca unas recomendaciones en las que hace referencia a la adherencia. Ya hemos visto el de atención a pacientes con enfermedades crónicas de la Comunidad de Madrid, donde también se hace referencia en atención primaria, que debe ser sobre todo lo que haga punta de lanza y los primeros en detectar la falta de adherencia de los pacientes. Y por último, el de nuestra sociedad, la de farmacéuticos de hospital, donde también se tiene en cuenta la adherencia, la revisión del tratamiento y la conciliación. Y si pasa, por favor, ya. Vale. Un breve recordatorio, ¿no? Que, bueno, pues podemos poner mucha ciencia de por medio, de acuerdo, los profesionales sanitarios, pero si no tenemos en cuenta al paciente, no sabemos comunicarnos con él y sacar todo lo que el paciente tiene que decirnos, no vamos a llegar a ese cuidado óptimo del paciente, ¿no? No vamos a conseguir lo que decía al principio, que esos tratamientos tan efectivos que tenemos, y tan caros por cierto, den los resultados óptimos que pretendemos para nuestros pacientes. Y ahora sí, por favor. Conclusiones. La edad avanzada de los pacientes hace que tengan mayor número de morbilidad y mayor número de medicamentos. Esto es importante porque va a acarrear problemas por ello a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en la farmacia nos centramos sobre todo en la adherencia farmacológica y el abordaje de estos pacientes, pues bueno, sabemos que no somos los únicos que lo tenemos que hacer, que tenemos que tener en cuenta a ellos, pero también tenemos que tener en cuenta a todo el elenco de profesionales sanitarios que hay detrás de cada paciente. Y pues nada, debajo del área, bajo la curva, ¿no?, que es el paradigma de la eficacia de los medicamentos, hay muchísimas cosas que van a determinar si hacen lo que tienen que hacer o no. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, porque ha sido muy claro, muy conciso. Y ahora vamos a dar paso a María Dolores Murillo, que tiene que cargar y que lógicamente yo hago de telonero mientras. Me ha encantado la exposición de Alejandro por la concreción y quería preguntarte mientras tanto, ¿la jornada esta de adherencia va a ser abierta, va a hacerse aquí o cómo va a ser? Lo que me comentabas de el día de la adherencia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vais a hacer? 15 de noviembre, ¿sí? lo promueve la Sociedad de Farmacéuticos de Hospital, invita a los servicios de farmacia. Va a ser una invitación a los servicios de farmacia, ¿vale? Ese día pues, se pone una serie de información para que lo sepan los pacientes. Y pues si el hospital decide adherirse a esa jornada, como el día de mundial de higiene de manos, por ejemplo, de ese tipo de pasar los cuestionarios a gracias. Lo dejamos para el final. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque veo que vamos fatal. 10 minutos. Vale. ¿Te parece? Sí. Pensaba que era más, así que correré. Bueno. Bueno, buenos días. En primer lugar quería dar las gracias a la organización. No sé si aquí estoy bien. ¿No estoy bien? Dar las gracias a la organización por permitir que un farmacéutico comunitario forme parte de una reunión multidisciplinar, sobre todo si hablamos de la adherencia terapéutica. ¿Me pasa la diapositiva? Esta diapositiva no es que la estéis viendo mal, es que está puesta al revés. Porque, bueno, es la primera vez que doy una charla en un hospital, no sabía qué tipo de personas iba a hablarle, entonces, aparte de que estoy un poco nerviosa, tampoco sabía muy bien cómo enfocarla. Y entonces me planteé qué iba yo a tener en común con todas las personas que iban a estar en esta habitación. Y eso es lo que pone en esa frase. ¿Me pasa la diapositiva? Al final, llegué a la conclusión de lo que tenemos todos en común aquí, es que trabajamos por y para los pacientes. Y eso hace que a partir de este momento creo que me voy a empezar a sentir más cómoda. La siguiente. Esto es una cruz. Me planteé ponerla en color rojo porque parece que identifica mucho más a lo que es el hospital, pero resulta que el Betty subió a primera y entonces no podía ponerlo en colorado, porque el Sevilla ganó ayer una copilla de nada, pero no es lo mismo llegar a primera. Pero esta diapositiva, si os dais cuenta, representa lo que es el sistema sanitario. Representa aquí abajo a los pocos científicos que preparan medicamentos, que preparan instrumentos, que preparan cosas. Están los profesionales, están los pacientes, están todo el sistema sanitario está dentro de esta cruz bética. Y eso para mí es muy importante. ¿Me pasa la diapositiva? Y ahora centrándome un poco en la adherencia, no quería entrar en muchos números, pero sí me parece que era importante que nos centrásemos un poco en por qué los pacientes no toman los medicamentos. 1 de cada 3 pacientes nos retira la medicación prescrita.
Y eso, bueno, no sé si me dará tiempo, entonces voy a aprovechar para decirlo aquí. Antes hablaba el representante de la estrategia de crónicos de aquí de Madrid, que hay un botón en el que miden si el paciente se lleva o no se lleva la medicación. Y que le encantaría tener un botón para saber si se la toma o no se la toma. Pues es muy probable que ese botón seamos los farmacéuticos comunitarios. No me da tiempo a extenderme en esto, pero me encantaría. 1 de cada 2 pacientes olvida tomar la medicación. 3 de cada 10 lo deja una vez que ha iniciado el tratamiento. Y 1 de cada 4 toma una dosis inferior a la que se le prescribe. La falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos produce 200.000 muertes prematuras en Europa. Y esto supone 125 millones de euros anuales. Yo creo que en un entorno de crisis y que todos los que estamos aquí, me da igual donde trabajemos, estamos bastante fastidiados por el tema de la crisis, creo que esto es un dato que deberíamos de tener en cuenta. Hicimos en mi sociedad una pequeña trampa. ¿Me pasa la diapositiva? Y bueno, aquí hicimos una cuenta a la vieja, con lo cual estos resultados no son ni científicos ni reales, pero me sirve mucho para explicar la situación. En nuestro país, 18.400 muertes podrían ser evitadas anualmente si los profesionales que trabajamos con los pacientes intentásemos mejorar su adherencia. Y esto supone 11.250 millones de euros anuales. Cuando hablo con farmacéuticos, y doy esta charla en la que me extiendo más, a farmacéuticos les digo, señores, en España hay aproximadamente 24.000 farmacias, creo por ahí. Si hacemos bien nuestro trabajo, podríamos, por cada farmacia, salvar una vida si empezamos a trabajar seriamente en la adherencia con los pacientes. Pasamos a la diapositiva. La pregunta es, ¿por qué no toman los pacientes los tratamientos? ¿Alguno de vosotros de aquí no tenéis un tratamiento crónico? Y levantáis la mano, por favor. No tomáis tratamiento crónico. El resto tomáis tratamiento crónico. ¿O no tomáis tratamiento? De esos que no tenemos tratamientos crónicos, ¿cuántas veces cuando nos han mandado algún medicamento no lo hemos tomado correctamente? Sois todos unos incumplidores. Y eso nos lo tenemos que plantear, porque para entender por qué un paciente deja de hacer algo, tenemos que entender qué significa que una persona tenga que estar tomando un tratamiento durante toda su vida. O hacer dieta, o ir al gimnasio, o andar llueve o truene. Y nosotros nos empeñamos que tienen que hacer todas esas cosas. Al final yo creo que solamente hay 2 motivos por los que un paciente no se toma un tratamiento. Y es porque se le olvida o porque no quiere. Vamos, decidme si me equivoco, luego podremos analizar todas las causas. Pero solamente puede ser por un olvido o porque no le da la gana. Entonces, los olvidos, ahora, bueno, en farmacia comunitaria se está trabajando y en hospital también lo hacéis mucho, los sistemas personalizados de... Y entonces, eso va a ayudar mucho a los pacientes cuyo motivo para no tomarse el medicamento es que se le olvida. Pero, ¿qué hacemos con el paciente que no se lo toma porque no quiere? Ahí es donde tenemos que trabajar seriamente los sanitarios. Diapositiva, por favor. Esta es la pirámide, siento que está en inglés, pero no me ha dado tiempo a traducirlo al castellano. Esta es la pirámide de Diels. Sé que luego va a haber psicólogos que vais a hablar y es una pirámide que tiene sus detractores y sus defensores. A mí me gusta por marcar simplemente de una forma global lo que puede pasar con un paciente. En esta pirámide, en la base, si veis, están los entornos, los behaviors, las creencias, las capacidades que tiene un paciente, que antes el paciente nos comentaba. Muchas veces las capacidades por falta de conocimiento. Tenemos un paciente que murió porque era sordo y su capacidad de entender la información no era suficiente. Luego tenemos los values, las creencias. Yo no digo lo que pasa en mi farmacia cuando empieza el Ramadán, que eso es criminal, porque tenemos que respetar también las creencias de esos pacientes. Y por supuesto luego está la propia identidad del paciente, porque no hay ningún paciente que sea igual al anterior que hemos visto. ¿Vale? Y luego, a la hora de motivar al paciente en cada una de estas escalas de la pirámide de la izquierda, tenemos que entender que el paciente tiene que entender principalmente es ¿qué le pasa? El paciente decía antes, yo hay veces que salgo del médico y digo, ¿qué me ha dicho?
no sabe muchas veces qué le está pasando. Y a mí me ha pasado de ir a un médico y salir y decir, manda narices, que no sé lo que me ha dicho este tío. Y probablemente en mi farmacia, cuando venga la gente, dirán, bueno, esta tía, ¿de qué me está hablando? Entonces es un problema de comunicación que creo que podemos compartir todos, ¿no? Entonces lo primero que el paciente tiene que saber, antes de por qué se tiene que tomar un medicamento, es qué le está pasando. Porque si entiende lo que le pasa y entiende cuál es el camino para evitar que su enfermedad vaya más o incluso a curarse, va a ser mucho más capaz de entender por qué tiene que hacer todo aquello que le estamos diciendo que tiene que hacer. Y bueno, ya luego las preguntas que decíamos antes. ¿Cómo me lo tengo que tomar? ¿Cuándo me lo tengo que tomar? ¿Durante cuánto tiempo me lo tengo que tomar? Pasa la diapositiva. Al final, mira, esta diapositiva la primera vez que la puse fue en el Congreso de Crónicos hace unos meses en Valladolid. Y mi intención cuando llevaba esta diapositiva fue plantearme la típica historia perro-gato que siempre ha habido entre farmacéuticos y médicos, que eso es un hándicap que tenemos que superar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en aquel congreso me di cuenta que hay muchos perros y muchos gatos en este sistema. Porque entre especialistas os peleáis. Las enfermeras de primaria y las de lo comunitario últimamente están que trinan. Los médicos especialistas os peleáis con los de cabecera porque cambian los medicamentos. Ni quiero contaros lo que pasa con los farmacéuticos comunitarios. Y ahora los farmacéuticos de hospital y los de primaria también se están peleando. Señores, esta diapositiva me encanta. Pasamos. Tal como yo lo veo, este es el sistema sanitario, ¿vale? Y creo que en el sistema sanitario, todos los que estamos aquí, era lo primero que os decía al principio, nos levantamos cada mañana por trabajar con nuestros pacientes y darle de comer a nuestros hijos, pero... Y el paciente tiene que ser el centro de un universo. Y alrededor del paciente están todo el resto de planetas, de estrellas y tal. No quiero que os enfadéis, porque los planetas están donde están, si estáis más lejos, más cerca, lo siento, pero no se podían reorganizar. Lo cierto y verdad que sí, que yo me elegí para nosotros el más grande, porque dije, hombre, ya que voy a pasar más rato de explicarlo, por lo menos me lo llevo. Pero al final, a que esto parece lo ideal. Pero ¿sabéis qué pasa? Pasa la diapositiva, por favor. Que al final el paciente se siente como una pelota. Porque recibe tanta información y va a tantos sitios que muchas veces cuando llega a su casa dice, bueno, ¿y ahora qué? He recibido tanta información que no sé verdaderamente qué es lo que tengo que hacer en la soledad de mi casa con las 14 cajas de pastillas que me tengo que tomar. Y con la dieta que tengo que hacer y con el ejercicio que me han recomendado. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. En cronicidad yo tengo súper claro que el centro, el planeta más importante frente al que todos los demás tenemos que ir es el médico de atención primaria. Porque al final es el último responsable de lo que va a pasar con el paciente. Los especialistas son personas que ayudan a ese médico de primaria a poder tratar a ese paciente. Pero sin embargo, y lo digo desde las mayores de las humildades, no lo digo con soberbia, en adherencia es el farmacéutico comunitario. Y lo digo porque lo siento, si no, no lo diría. Pero ¿qué pasa? Que ni el médico de atención primaria, ni el farmacéutico comunitario, ni aquellas personas que trabajan en hospital, aquellas personas que trabajan en la administración, no seremos capaces de hacer que esta pelota no siga dando botes si no lo hacemos de una forma coordinada y longitudinal. El paciente en cada paso que esté debe ver que hay un equipo que está coordinado y que la información se va ampliando y se va potenciando. Si el paciente va a un especialista y le dice haz esto, y luego va a su médico de cabecera y le dice haz esto, y luego va a su enfermera que va a ir a su casa a curarle y le dice haz esto, y todo el mundo le dice lo mismo, probablemente el motivo por el que el paciente deje de tomar su medicamento no será porque no haya visto que todo el sistema piensa que debe hacerlo. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, claro. En esa diapositiva falta algo que creo que sí. Es que no hay más planetas, ¿eh? Si me va a decir las asociaciones de pacientes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pintaré una luna o me inventaré algo. A ver, mirad. Esta es, esta me la encontré casualmente el otro día, pero es el loop de los hábitos, ¿no? Entonces alguien cantaba alguna vez que la vida es una tómbola y para mí siempre la vida ha sido una noria. Y creo que siempre gira en torno a todo lo que vamos haciendo. No sé si lo pensáis igual, pero mi vida es muy cíclica. Siempre me van pasando lo mismo en diferentes cosas. Pero es que además en el loop de los
montaña rusa, porque nuestra vida, aun siendo cíclica, va cambiando y te vas encontrando personas diferentes en el camino. Entonces, ¿qué es el loop de los hábitos? Crear un hábito es difícil, pero una vez que lo creas, es mucho más fácil que el paciente siga teniendo ese hábito. Entonces, aquí lo que dice, lo primero es el cerebro, porque todas las decisiones las podemos tomar de forma impulsiva, pero normalmente el que manda es el cerebro. Y el cerebro siempre intenta ahorrar esfuerzos. Pues esto, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? ¿O qué pensáis por la mañana cuando suena el despertador? ¿Para qué me voy a levantar? Pero es una rutina, suena el despertador, lo apagas y te levantas. Dentro de estas rutinas vamos a tener lo que son ¿por qué hago las cosas? Entonces, cuando hay algo que me motiva, ¿vale? Suena el despertador, pues a mí a lo mejor lo que me va a hacer que entre en la rutina es tomarme el café. Ya me tomo el café y como que ya el resto de la rutina que sigo al día ha empezado con la primera rutina. Este café me va a dar un poquito más de ánimo, me va a decir, bueno, es que te molesto si me quedo aquí, ¿no? Soy capaz de poder seguir moviéndome en la vida. Entonces, cuando nosotros entramos en la rutina de un hábito, pasamos al siguiente. Empezamos a cambiar nuestros hábitos. Cambiar un hábito y tener una rutina de cambio nos puede hacer ser capaces de decir, los cambios son posibles, las rutinas me ayudan a realizar esos cambios. Y al final pasamos a que todos los cambios todos los hábitos al final se van mezclando entre sí y somos capaces de tener rutina en todas las cosas que tenemos que hacer. Y al final, la llave del hábito que es, al final es la recompensa que tú tienes por ir haciendo las cosas y los resultados que tienes por hacer esas cosas que has ido haciendo a lo largo de todo el día. Pasamos a la diapositiva. Me quería centrar un poco, y creo que este tema lo has hablado tú mucho con el tema de las asociaciones, pero para mí hay 4 ejes fundamentales de un sistema sanitario. Son la información, la formación, la investigación y la colaboración. Si me pasan la diapositiva. Yo creo que la información es un modo de comunicar lo que queremos que se realice, pero además esa comunicación tiene que ser de una forma continuada dentro del sistema asistencial. En la formación, por favor. Creo que todo aquello que aprendemos nos hace tener más confianza en lo que hemos aprendido a hacer y además nos hace cambiar de actitud. Tu actitud es mucho más positiva si sabes cómo tienes que actuar ante cualquier cosa que te pase. Con respecto a la investigación me parece que es fundamental, porque lo que investiguemos, tú has mostrado un estudio de los resultados que tuvisteis aquí en el hospital. Creo que cuando investigas y muestras los resultados tienes un reconocimiento a aquello que tú has pensado que podías hacer porque iba a cambiar la vida de los pacientes. Y por supuesto, esto nos ayuda a tener resultados en salud. Y finalmente la colaboración, que creo que es fundamental. Diapositiva, por favor. Porque el gato y el perro creo que se pelean porque no confían el uno en el otro. Pero hay gente que tiene gatos que adora a los gatos y hay gente que tiene perros que adora a los perros. Es decir, que los gatos y los perros, cuando uno los conoce, son adorables. El problema es que los gatos y los perros no se conocen entre sí, ¿vale? Y esa colaboración al final nos va a hacer llegar a tener objetivos clínicos. Esta ya es la última. He corrido un montón, ¿eh? Mirad, con respecto a colaboración, sé que el farmacéutico comunitario es el gran desconocido del sistema sanitario, probablemente porque tiene el planeta más grande, pero está el más lejos de todo. Pero nosotros trabajamos mucho con los pacientes. Y en la base del environment que venía en la pirámide, siento comunicaros que somos los que más conocemos el entorno y a los pacientes. Porque además también hablamos de receta electrónica. Yo vengo de una comunidad que llevamos 11 años o 14 años con receta electrónica. La continuidad asistencial del paciente crónico se da en la farmacia, porque el paciente crónico ahora puede ir una vez al año a su especialista, una vez cada 6 meses a su médico de cabecera. Pero los que vemos qué pasa con él durante todo ese tiempo, mes a mes, semana a semana, somos nosotros. Entonces yo creo que esa información que tenemos, si el sistema no la utiliza, la está desperdiciando. Entonces, en dispensación, en indicación, en seguimiento, conciliamos medicación, trabajamos mucho con la adherencia, todo el tema del CPD y por supuesto prevención, educación nutricional, farmacovigilancia, lo hacemos bien desde la farmacia. Con respecto a la información, yo creo, ¿me pasa una diapositiva? La información es algo que debemos de compartir, ¿vale?
Yo a todos los sitios que voy pido acceso a la historia clínica de los farmacéuticos y también, bueno, este tema es un tema para tratar muy ampliamente, pero no penséis que queremos la información para venderla en los mercadillos los domingos. Queremos la información porque es para nosotros muy útil esa información a la hora de trabajar con los pacientes. Si no sabemos que un paciente que viene solamente por un tratamiento antihipertensivo está tomando antidiabéticos o está tomando analgésicos para problemas como la artritis, la información que nosotros trabajamos con en el mostrador es mucho más difícil. Con respecto a la formación, yo creo que aquí es muy importante que la cronicidad, porque la cronicidad es algo que ha surgido hace muy poco tiempo. Antes éramos agudos, ahora nos estamos convirtiendo en crónicos. Entonces, desde el pregrado y posgrado hay que trabajar en hacer una formación para saber cómo manejar a este paciente crónico. Por supuesto, tener una formación continuada. El título no te dice, tú ya eres farmacéutico, ala. No, hay que seguir formándose y hay que seguir aprendiendo y hay que seguir marcándose retos. Cursos de capacitación, pues yo creo que son necesarios porque cuando una sociedad o un colegio te capacita para un determinado actividad asistencial, el paciente que va está como mucho más seguro de lo que le vas a dar. Un segundo. Pacientes, yo creo que es fundamental la formación con y para pacientes. Conjunta, pues sí, creo que es muy bueno que haya pacientes, médicos, enfermeros trabajando conjuntamente y formándose conjuntamente en la atención del crónico. Y por último, yo creo que la investigación nos va a servir para demostrar el impacto poblacional que tiene nuestro trabajo. Podemos tener metodologías de calidad que van a hacer que esos trabajos sean relevantes. Debemos de tener métodos y herramientas para trabajar en investigación y, por supuesto, quiero volver a insistir en que para mí es muy importante la coordinación interdisciplinar. ¿Ya está? Muchas gracias a María Dolores Murillo por el esfuerzo de síntesis. También es verdad que le habíamos robado un poquito de tiempo porque incluso yo me extendí un poco. Si hay alguna pregunta, una sola, y nos vamos al café, al cual le vamos a quitar también 5 minutos para poder ir en tiempo. Yo quería hacer una pregunta que se me había quedado antes, no en farmacia, pero en consultas sí que tenemos un método de hacer mediciones que los que hacemos crónicos usamos habitualmente, que es contar los que el paciente venga con su medicación y contamos las pastillas. El contaje es un método bastante bueno de desempeñamiento. Cuando hacemos algún sistema de investigación, yo estoy en el grupo de cumplimiento y inercia de la Sociedad Española de Hipertensión, que es un grupo que llevamos 20 años trabajando en ello. En investigación usamos los MEMS, que es un sistema de registro de apertura que se hace solamente, evidentemente, para investigación. Pero el contaje directo de las pastillas es algo que se debe utilizar. Y una cosa muy importante respecto a esto, cuando el paciente no cumple, lo más importante de todo es encontrar la causa del no cumplimiento. Si no nos preocupamos por la causa y lo que hacemos es insistir en una información que le hemos dado anteriormente, no vamos a conseguir nada. Te explico. Yo tenía un paciente que no tomaba la medicación por la mañana porque le dije que se la tomara con el desayuno. Y la explicación era, yo desayuno con mis obreros en la fábrica, soy el dueño de la fábrica y no quiero que sepan que estoy enfermo. O sea, si no consigues saber cuál es la razón, no hay manera de solucionar el asunto. Le dije que se la tomara media hora después. Ya está. O sea, así de fácil. Hay que investigar cada vez que el paciente no cumple cuál es la causa. Y son causas muchas veces súper peregrinas. Solamente comentar. Muy bien, pues yo creo que como era una observación más que una intervención, más que una pregunta.